Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces ya creo que estamos, pues no sé si la mayoría, pero ya estamos una buena cantidad. Entonces vamos a comenzar revisando el ejercicio que habíamos dejado. Bien, entonces, a ver, ustedes tenían 18 capas. Sí, 18 capas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver los resultados. Bien, primero vamos a empezar con las deformaciones. Bien, las deformaciones, recuerden ustedes que cualquiera de las componentes del tensor de deformaciones va a tener un perfil lineal. Entonces aquí, lineal y continuo. Es decir, que lo que necesitamos pues nada más son las deformaciones en cada una de las interfaces y en principio si ustedes lo grafican deberían no tener líneas rectas, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con Z0, la deformación en Z0. Entonces en Z0, voy a decir es el tensor de deformaciones. Primero la componente epsilon x, después la componente epsilon y, después la componente gamma xy. Todo esto se los voy a decir por 10 a la menos 6, es decir, en microdeformaciones. Microdeformaciones no es realmente una unidad, no hay unidades de deformación. Pero normalmente, por ejemplo, en los instrumentos que miden las deformaciones, miden la información arrojada por las galgas. Justamente la unidad convencional, o más bien cómo se expresa esa información, es en microdeformaciones, mu epsilon, que realmente no es unidad, es equivalente a decir por 10 a la menos 6. Entonces, así las voy a dar. Primero epsilon x, epsilon y gamma xy. Bien, para Z0, entonces, la primer componente menos 387 microdeformaciones, 111 microdeformaciones y 549 microdeformaciones. Para Z1 son menos 382, 167 y 641. Para Z2 es menos 378, 223 y 733. Para Z3 es 374, 279 y 826. Para Z4 es menos 370, 335 y 918. Para Z5 es menos 366, 391 y 1010. Para Z6 es menos 362, 447 y 1102. Para Z7 es menos 358, 503, 1100 y 1194. Para Z8 es menos 354, 559 y 1286. Para Z9 son menos 349, 615 y 1379. Para Z10 es menos 345, 671 y 1471. Para Z11 es menos 341, 727 y 1563.
Para Z12 es menos 337, 783 y 1655. Para Z13 es menos 333, 839 y 1747. Para Z14 es menos 329, 895 y 1840. Para Z15 es menos 325, 952 y 1932. Para Z16 es menos 321, 1008 y 2024. Para Z17 es menos 316, 1064 y 2116. Para Z18 es menos 312, 1120 y 2208. Bien, eso es para pues, todas las capas. Ahora vamos con las componentes del tensor de esfuerzos. Entonces, en primera instancia, tenemos las componentes del tensor de esfuerzos en el sistema global de coordenadas, es decir, en un sistema global XYZ. Entonces, aquí sí va a ser lineal en cada capa, pero discontinuo a lo largo de, con respecto o entre cada una de las capas. Por lo tanto, aquí sí voy a decir el valor en la interfaz inferior y en la interfaz superior de cada capa. Entonces, voy a empezar por la interfaz inferior, voy a continuar con la interfaz superior de cada capa. Primero, la componente sigma X, después sigma Y y después tau XY en megapascales. Toda la información que voy a dar está en megapascales. Entonces va a ser en ese orden. La primera componente sigma X, la segunda componente sigma Y, la tercera componente tau XY. Primero para la interfaz inferior y después para la interfaz superior de cada capa. ¿Sí se entiende? Bien. Ok, entonces para la capa 1, en la interfaz inferior, tenemos menos 7.59, 2.97, 1.44. Ahora, para la interfaz superior, vamos a tener menos 7.26, 3.38 y 1.68. Para la capa 2, en la interfaz inferior, vamos a tener 10.17, menos 0.17, 7.84. Y en la interfaz superior de la capa 2 vamos a tener menos 10.82, menos 0.03 y 8.54. Para la capa 3, en la interfaz inferior, vamos a tener menos 4.67, menos 1.51 y 7.23. Para la interfaz superior de la capa 3 vamos a tener menos 4.90, menos 1.46 y 7.84. Para la capa 4 en la interfaz inferior vamos a tener 13.25, 8.39 y 9.35. Para la interfaz superior de la capa 4, entonces vamos a tener 15.36, 9.46 y 10.73. Para la capa 5, en la interfaz inferior, se tiene 16.05, 19.75, 17.48 y en la interfaz superior de la capa 5 se tiene 17.95, 21.92, 19.48. En la capa 6, en la interfaz inferior, vamos a tener 0.81, 4.30, 3.08.
Y en la interfaz superior de la capa 6 vamos a tener 0.99, 4.82 y 3.26. Para la capa 7, en la interfaz inferior vamos a tener 12.04, 37.84 y 21.55. Y en la interfaz superior de la capa 7 vamos a tener 13.14, 41.11 y 23.44. En la capa 8, en la interfaz inferior, se tiene 2.61, 15.34 y menos 0.30. En la interfaz superior de la capa 8 vamos a tener 2.86, 16.58 y menos 0.36. Vamos con la capa 9. En la interfaz inferior de la capa 9 vamos a tener 2.25, 29.79 y menos 0.75. En la interfaz superior de la capa 9 vamos a tener 2.44, 31.93 y menos 0.81. En la capa 10, en la interfaz inferior, se tiene 7.94, 53.90, 20.77. En la interfaz superior de la capa 10 vamos a tener 8.52, 57.56 y 22.19. Vamos con la capa 11. En la interfaz inferior de la capa 11 se tiene 24.47, 39.32, 30.83. Y en la interfaz superior de la capa 11 vamos a tener 26.13, 41.90, 32.88. Bien, ahora vamos con la capa 12. En la interfaz inferior de la capa 12 vamos a tener menos 13.86, menos 0.23 y 15.12. En la interfaz superior de la capa 12 vamos a tener menos 14.4, menos 0.15 y 15.84. En la capa 13, en la interfaz inferior vamos a tener menos 4.71, menos 0.39 y 11.82. En la interfaz superior de la capa 13 vamos a tener menos 4.84, menos 0.31 y 12.36. En la capa 14, en la interfaz inferior, vamos a tener 3.42, 13.57, 2.04. En la interfaz superior de la capa 14, entonces vamos a tener 3.65, 14.35 y 2.11. En la capa 15, en la interfaz inferior, se tiene 24.98, 11.18, 12.18. En la interfaz superior de la capa 15, vamos a tener 26.63, 11.75 y 12.92. Para la capa 16, en la interfaz inferior, vamos a tener 31.79, 13.99, 16.91. Y en la interfaz superior de la capa 16, vamos a tener 33.65, 14.69 y 17.84. Ahora, en la capa 17, en la interfaz inferior, vamos a tener menos 2.26, 9.57, perdón, y 5.32. En la capa 17, en la interfaz superior, vamos a tener 1.93, 9.98 y 5.56. Y finalmente, en la capa 18, en la interfaz inferior, vamos a tener 1.93, 9.98 y 5.56. Y en la interfaz superior de la capa 18 vamos a tener menos 1.60, 10.39 y 5.80. Bien, todos esos son los resultados en el sistema global de coordenadas. Ahora vamos a pasar,
tenemos que proyectar cada uno de esos tensores que acabamos de mencionar, los tenemos que pasar al sistema local de coordenadas de cada capa, al sistema de ejes principales. Bien, entonces, sí. Disculpe que la interrumpa, creo que hay unos compañeros esperando. A ver, vamos a ver. Listo, creo que ya están emitiendo, los que están uniendo. Ok. Entonces, vamos a pasar a los esfuerzos, pero ahora en el sistema de ejes principales, pero ya de cada capa. Igual, primero voy a mencionar, bueno, vamos a ir capa por capa, primero la interfaz inferior, después la interfaz superior. La primera componente va a ser sigma L, la segunda va a ser sigma T y la tercera tau L. Todo también en megapascales. Bien, entonces en la capa 1, en la interfaz inferior, vamos a tener menos 7.59, 2.97 y 1.44. En la interfaz superior de la capa 1 vamos a tener menos 7.26, 3.38 y 1.68. En la interfaz inferior de la capa 2 vamos a tener menos 14.47, 4.11 y menos 0.40. En la interfaz superior de la capa 2 vamos a tener menos 15.52, 4.66 y menos 0.40. En la interfaz inferior de la capa 3 vamos a tener menos 10.33, 4.14 y menos 1.5. En la interfaz superior de la capa 3 vamos a tener menos 11, 4.65 y menos 1.71. En la capa 4, en la interfaz inferior, vamos a tener 20.13, 1.51 y 2.57. En la interfaz superior de la capa 4, vamos a tener 23.18, 1.64 y 2.81. En la interfaz inferior de la capa 5, vamos a tener 35.39, 0.41 y 1.85. En la interfaz superior de la capa 5 vamos a tener 39.42, 0.45 y 1.98. En la capa 6, en la interfaz inferior, vamos a tener 0.75, 4.36 y menos 3.05. En la interfaz superior de la capa 6 vamos a tener 1.04, 4.77 y menos 3.29. En la interfaz inferior de la capa 7 vamos a tener 50.04, menos 0.17 y 0.39. En la interfaz superior de la capa 7 vamos a tener 54.43, menos 0.16 y 0.38. En la capa 8, en la interfaz inferior, vamos a tener 14.04, 3.90 y menos 3.85. En la interfaz superior vamos a tener 15.21, 4.23 y menos 4.13. En la capa 9, en la interfaz inferior, vamos a tener 29.21, 2.82 y menos 3.99. En la interfaz superior vamos a tener, de la capa 9, 31.32, 3.05 y menos 4.27. Bien, ahora en la capa 10, en la interfaz inferior vamos a tener 61.88, menos 0.03 y menos 1.14. En la interfaz superior de la capa 10, 66.09, menos 0.01 y menos 1.24. En la capa 11, en la interfaz inferior, se tiene 63.55, 0.24
y 1.96. En la interfaz superior de la capa 11 vamos a tener 67.77, 0.26 y 2.05. En la capa 12, en la interfaz inferior, vamos a tener menos 23.59, 9.49 y menos 1.23. En la interfaz superior de la capa 12, vamos a tener menos 24.60, 10.04, menos 1.27. En la capa 13, en la interfaz inferior, se tiene menos 14.09, 8.98 y menos 3.38. En la interfaz superior de la capa 13 vamos a tener menos 14.63, 9.48 y menos 3.54. En la capa 14, en la interfaz inferior, se tiene 10.01, 6.99 y menos 5.25. En la interfaz superior de la capa 14 tenemos 10.63, 7.37 y menos 5.51. En la capa 15 se tiene en la interfaz inferior 30.82, 5.33 y 5.80. En la interfaz superior de la capa 15 vamos a tener 32.80, 5.58, 6.08. En la interfaz inferior de la capa 16 vamos a tener 41.04, 4.74 y 5.98. En la interfaz superior de la capa 16 vamos a tener 43.39, 4.95 y 6.25. En la interfaz inferior de la capa 17 vamos a tener menos 2.26, 9.57 y 5.32. En la interfaz superior de la capa 17 vamos a tener menos 1.93, 9.98 y 5.56. En la capa 18, en interfaz inferior, vamos a tener menos 1.93, 9.98 y 5.56. Finalmente, en la interfaz superior de la capa 18, vamos a tener menos 1.60, 10.39 y 5.80. Bien, todos estos son los tensores de esfuerzos, pero ya proyectados en el sistema de ejes principales de cada uno de los materiales de cada capa. Vamos a pasar a los factores de resistencia. Bien, entonces vamos a empezar por Tsai-Hill. Entonces voy a dar los factores de resistencia en la interfaz inferior por Tsai-Hill. ¿Sí? Entonces, en la interfaz inferior de cada una de las capas, o sea, todos los que voy a nombrar son todos en la interfaz inferior de cada una de las capas y es por el criterio de Tsai-Hill. Entonces, para la capa 1 es 5.69, capa 2 4.24, capa 3 4.13, capa 4 8.59, capa 5 15.82, capa 6 3.76, capa 7 35.39, capa 8 3.97, capa 9 4.95, capa 10 21.40, capa 11 14.55, capa 12 1.83, capa 13 1.91, capa 14 2.32, capa 15 2.84, capa 16 3.06, capa 17 1.75 y capa 18 1.68. Bien, vamos a ver lo que pasa en la interfaz superior por Tsai-Hill.
Entonces, todo lo que voy a decir es en la interfaz superior de cada una de las capas y es por Tsai-Hil. Es el factor de resistencia. Para la capa 1 es 4.99, para la capa 2 es 3.74, capa 3, 3.68, capa 4, 7.86, capa 5, 14.65, capa 6, 3.44, capa 7, 3.06, capa 8, 3.67, capa 9, 4.60, capa 10, 19.87, capa 11, 3.83, capa 12, 1.73, capa 13, 1.81, capa 14, 2.20, capa 15, 2.71, capa 16, 2.93, capa 17, 1.68 y capa 18, 1.61. Bien, vamos a ver ahora los factores de resistencia por Tsai-Wu. Igual, primero en la interfaz inferior de todas las capas por Tsai-Wu. Entonces, en la capa 1, 5.53. Capa 2, 4.15. Capa 3, 4.04. Capa 4, 8.16. Capa 5, 15.35. Capa 6, 3.65. Capa 7, 36.39. Capa 8, 3.83. Capa 9, 4.75. Capa 10, 22.09. Capa 11, 14.56. Capa 12, 1.80, capa 13, 1.87, capa 14, 2.26, capa 15, 2.74, capa 16, 2.95, capa 17, 1.71, capa 18, 1.68, capa 19, no, perdón, ya no, perdón, 18, 1.64. Ok, entonces eso fue Tsai-Wu en la interfaz inferior. Ahora vamos a ver la interfaz superior también por Tsai-Wu. Entonces, todo lo que voy a decir son los factores de resistencia en las interfaces superiores de todas las capas. Bien, capa 1, 4.99. Perdón, de Tsai-Wu. Ahora sí. Entonces, capa 1 por Tsai-Wu, interfaz superior de todas las capas, 4.85 en la primera capa, en la segunda, 3.66, capa 3, 3.60, capa 4, 7.48, capa 14, capa 5, 14.24, capa 6, 3.34, capa 7, 33.89, capa 8, 3.54, capa 9, 4.41, capa 10, 20.43, capa 11, 13.83, capa 12, 1.71, capa 13, 1.77, capa 14, 2.14, capa 15, 2.62, capa 16, 2.82, capa 17, 1.64, capa 18, 1.58, capa 19.50, no, ya no, perdón, 18, entonces 1.58. Entonces vemos que, pues, en principio, tanto por Tsai-Hil como Tsai-Wu, nos arrojan que ninguna de las capas está fallando. Bien, ok. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces ahora vamos a pasar al aspecto de la resistencia del estratificado. Entonces, normalmente, a ver ahí, ya, ok. Entonces, normalmente, material compuesto estratificado va a fallar cuando empieza, a ver, alguien me está indicando algo. Creo que hay alguien. Ok, no, están todos. Bueno, de todas maneras nos queda, a ver, 8, bueno, sí, todavía nos queda. Ok, entonces, bien, el material compuesto certificado va a fallar cuando falle la primera capa. Eso no significa que en ese momento va a ocurrir una ruptura y toda la estructura o toda esa pieza se va a romper, no. Lo que significa es que esa capa está fallando.
Obviamente se va a reducir la capacidad de carga, pero no se va a eliminar porque le quedan las otras n-1 capas que le están aportando resistencia y rigidez. Por lo tanto, quiere decir que se va a reducir la capacidad de carga, pero no se va a romper completamente. ¿Sí? Entonces, si ya una vez fallada la primera capa, se quiere ver cuál es la capacidad de carga, entonces se tiene que descontar de la capa que está fallando la rigidez de acuerdo con el modo de falla en el cual se espera o se estima que esté fallando. Es decir, si la primera capa está fallando por ruptura de fibra, entonces quiere decir que esa capa no tiene ya rigidez en dirección longitudinal, aunque seguiría teniendo eh, resistencia en dirección transversal a las fibras. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes es descontar de esa capa los componentes de su matriz de rigidez que están perdiendo y volver a recalcular su matriz ABD en mayúscula, etcétera, su rigidez térmica, su rigidez higrométrica de todo el cascarón y volver a recalcular y saber si esa condición de carga, pues alguna va a fallar. En el momento que falle la segunda capa, entonces igual no significa que todo el estratificado esté fallando. Está fallando una de las capas, se va a reducir la capacidad de carga, pero el estratificado sigue teniendo rigidez y sigue teniendo capacidad de carga. Menor que cuando estaba sano, obviamente, pero de todas maneras sigue teniendo capacidad de carga. Y así sucesivamente hasta que se rompan todas las capas. Entonces, eso está aquí en este diagrama, o ustedes quisieran estimar este diagrama, que vamos a regresar a él. Y tenemos por aquí una imagen que hice una pequeña figurita. Si ustedes tuvieran un estratificado, por ejemplo, en el ejercicio que estamos hablando, el ejercicio que acabamos de ver, los resultados, vamos a suponer que ustedes hicieran una placa con esa secuencia de apilado y de esa placa extrajeran probetas, pero del estratificado, y le ensayaran, ¿sí? Entonces, ustedes obtendrían una gráfica como la que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Lo voy a poner en grande. ¿Sí? Entonces tendríamos, digamos, un diagrama carga contra desplazamiento. Vamos a suponer que extrajeron una probeta de esa placa con estratificado, alineada en dirección de X. Acuérdense que el desplazamiento en X pues es U. Y obviamente como resultado de imponer ese desplazamiento pues se va a generar una fuerza que va a estar registrando la celda de carga de su máquina de ensayos mecánicos. Entonces obviamente en el intervalo en donde el material está sano pues habría un comportamiento lineal elástico o algo que se parece a una línea recta. En el momento en que falle la primera capa, entonces se cae la carga hasta un determinado punto y sigue de todas maneras el resto del material cargando, es decir, podría seguir cargando, nada más que aquí la pendiente ya es menor que esta pendiente. ¿Por qué? Porque ya esa capa que está fallando ya no contribuye a la rigidez. Entonces, necesariamente, pues la pendiente es menor. Obviamente, los valores de la matriz A se van a reducir. Si ustedes recalcularan esa matriz A, de acuerdo con lo que acabamos de decir, pues obviamente ustedes se darían cuenta que los valores de esa matriz A pues van a sufrir una merma, van a disminuir en su valor, y eso obviamente se refleja en una menor pendiente. Y obviamente va a tener un comportamiento lineal hasta un cierto punto en donde otra vez va a haber una falla de la segunda capa, y pues esa caída pues obviamente cada vez va a ser más importante, va a llegar aquí y en la siguiente línea recta va a tener una pendiente pues mucho menor que la anterior y pues mucho menor que
la pendiente con el material sano, pero sigue teniendo capacidad de carga, hasta que obviamente otra vez falle una tercera capa, se caiga la carga, ¿sí? Y obviamente va a empezar a haber otra nueva pendiente, pero ya con de menor dimensiones y obviamente el valor máximo al que va a llegar en ese pico va a ser menor al que se obtuvo en primera instancia, ¿no? De tal manera que esto podría asimilarse a un diagrama carga contra desplazamiento de una probeta de un material dúctil. Pero obviamente sabemos que este material compuesto estratificado, no es un material, no hay deformación plástica en él. Lo que hay es una parte lineal elástica y después es una zona en donde se están generando daños. Claro que generar esos daños implica también un costo energético. Por lo tanto, quiere decir que esta área, que es una zona de daño, no es deformación plástica, es una zona de daño, también hace que este estratificado tenga bastante tenacidad. Se acuérdense que la tenacidad es el área bajo la curva del diagrama de esfuerzo de formación. En este caso sería la tenacidad de un cuerpo, que la probeta que estaría analizando, y cualquier área en este diagrama serían joules, serían newton metro o serían fuerza por distancia. Entonces serían joules o milijoules o lo que ustedes quieran en términos de energía. Entonces quiere decir que a pesar de que nuestro material está hecho de muchas laminitas que individualmente se comportan de una manera frágil, el hecho que tengamos un estratificado con capas en diferentes direcciones, eso hace que al final vamos a tener un estratificado que es bastante tenaz. Incluso su diagrama podría ser asimilable a un material dúctil o semejante a un material dúctil, aunque sabemos que no hay deformación plástica, sino más bien es una zona de daño. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, esto es algo interesante. Bien, creo que ya estamos de vuelta. Entonces vamos a compartir la pantalla en la que estábamos analizando justamente
Bien, entonces estábamos diciendo que este es un comportamiento muy interesante de los materiales compuestos, ya que a pesar de que están constituidos de una serie de capas que individualmente o en lo individual se comportan de una manera frágil, en su conjunto se genera una pieza con un material que ya es tenaz. Entonces, esto es una característica pues muy relevante, ¿sí? De los estratificados en material compuesto. Bien, entonces aquí decir que hay un aspecto sinérgico y también ese aspecto sinérgico se debe en buena parte a que las orientaciones, este aspecto de la tenacidad o el aspecto sinérgico de la tenacidad, también se logra porque la diferencia de las orientaciones de las fibras, es decir, en capas adyacentes, si es relativamente importante, si no es muy parecida, si no es relativamente importante, entonces quiere decir que la grieta que se genere al romperse una capa, pues eso, la diferencia en las orientaciones de las capas adyacentes hace que esa grieta se propague dentro de esa misma capa, pero no se logre propagar en las adyacentes. Entonces, esto es justamente una de las explicaciones de por qué se obtiene al final un material tenaz. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, bueno, vamos a regresar a nuestro diagrama. Bien, aquí está un diagrama de cómo evaluar la capacidad de carga. Justamente, eh, como les mencionaba, es decir, se van rompiendo paulatinamente cada una de las capas y entonces hay que descontar de cada una de las capas la rigidez dependiendo del modo de falla, recalcular obviamente su matriz ABD, volver a hacer el análisis, ¿sí? Y así ustedes podrían ir prediciendo cómo es que se va a evolucionar, cómo va a haber, cómo evoluciona la capacidad de carga de su estratificado, ¿sí? Conforme vayan rompiéndose las capas. Bien, esto también está, y es lo que les decía, vamos a suponer que hay una ruptura de matriz en una de las capas, hay ruptura de matriz, así como aquí en este primer esquema a la izquierda. Entonces quiere decir que esta capa está perdiendo su rigidez y su resistencia en dirección transversal. Quiere decir que en su matriz de rigidez, ustedes, claro, en sus ejes principales, ustedes van a descontar o van a agregar en sus componentes de esa matriz elementos que van a ser cero, es decir, Q22 pues es la rigidez en dirección transversal, por lo tanto quiere decir que ahí pues no va a haber rigidez y por lo tanto ahí el valor que va a adquirir ya una vez considerado que está fallando pues va a ser cero. Igual pues la resistencia en corte pues se va a ver mermada justamente por esta ruptura y también va a adquirir, digamos, el valor cero. En el otro caso, si es por ruptura de fibra, entonces obviamente ahí esa capa está perdiendo rigidez y resistencia en dirección longitudinal de las fibras. Por lo tanto, en su matriz de rigidez, pues entonces el elemento Q11 ahora será cero. Y también el elemento Q66, puesto que ya tampoco tendría resistencia en corte. Y con estas modificaciones ustedes pueden recalcular. Bueno, obviamente tiene que pasar esto al sistema de ejes globales del estratificado y volver a recalcular sus matrices ABD. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? Bien, como decía, tienen que volver a recalcular sus matrices
ABD. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, entonces vamos a pasar a un caso particular de los estratificados. Cuando un estratificado se comporta como membrana. Y para asumir que un estratificado se comporta como membrana, se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que no hay impuestos, momentos por unidad de longitud, no haya momentos flectores impuestos en ese estratificado y que además ese estratificado sea simétrico. Entonces, si el estratificado es simétrico, entonces la matriz de rigidez de acoplamiento membrana-flexión o sus elementos se vuelven cero. Es decir, las curvaturas ya no influirían en las deformaciones de plano medio y a su vez las fuerzas por unidad de longitud resultantes en la superficie mediana, es decir, las fuerzas de membrana, no tendrían repercusión en las curvaturas. Por lo tanto, entonces, en ese caso, pero solamente cumpliendo esas dos consideraciones, podríamos suponer entonces que este estratificado estaría trabajando como una membrana. Y entonces, de ese hecho, si ustedes analizan, pues ya no tenemos matriz B, o más bien los elementos de la matriz B, y todo lo que se calcule de la misma manera, es decir, la rigidez térmica en flexión y la rigidez higrométrica en flexión, sus elementos también serían cero. De ese hecho, entonces, el comportamiento en membrana estaría desacoplado del comportamiento en flexión. Pero como no tenemos momentos aplicados, entonces lo único que nos sirve de esa ecuación constitutiva es justamente el comportamiento en membrana. Que esto estaría representado justamente por la ecuación que está aquí. Escrita de manera contractada, pues la tenemos aquí. Bien, obviamente, si nosotros queremos poner a las deformaciones de la superficie mediana en función de las cargas aplicadas, delta T y delta H, entonces lo que tenemos que hacer es invertir, multiplicar toda la ecuación por la inversa de la matriz A mayúscula. Pero solo en este caso, que está desacoplado el comportamiento en membrana y el comportamiento en flexión, entonces directamente la inversa de la matriz A mayúscula va a ser la matriz A minúscula. ¿Sí? Y al multiplicar obviamente la rigidez térmica y la rigidez higrométrica por la matriz de flexibilidad en membrana, o sea, la matriz A minúscula, pues nos va a dar justamente los coeficientes globales de expansión térmicos y los coeficientes globales de expansión higrométricos. Y nos va a quedar una ecuación constitutiva de flexibilidad como la que tenemos aquí, cuya representación contractada pues está aquí abajo. Hasta aquí, ¿dudas? Ahora, con estas dos formas del mismo comportamiento, podríamos llevar estas dos ecuaciones a unas ecuaciones parecidas, más bien a las ecuaciones que ya habíamos visto, que nos relacionan deformaciones y esfuerzos, nada más que ahora serían los esfuerzos globales. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bien, aquí está la respuesta. Aquí tenemos el estratificado. Aquí tenemos, ¿ven? El espesor es el espesor total, E subíndice C, aquí es todo el estratificado. Sabemos que las cargas por unidad de longitud son cargas por unidad de longitud resultantes en la superficie mediana, es decir, aquí está la superficie mediana, está aquí, está actuando, por ejemplo, en este caso, NX. NX es, recuerden ustedes, la fuerza por unidad de longitud. Quiere decir que la diferencial de fuerza aquí en este punto es el valor de NX multiplicado por delta Y. Por la diferencial de Y, perdón. Es lo que tendríamos aquí. O sea, NX por diferencial de Y pues nos va a dar esta diferencial de fuerza. Ahora, esta diferencial de fuerza, si la dividimos entre la diferencial de superficie,
esa diferencial de superficie va a ser S por diferencial de Y. Entonces, lo que vamos a obtener es justamente el esfuerzo global sigma X. ¿Sí? De tal manera que sigma X global, o sea, testada, la que estamos viendo aquí, va a ser igual a nx entre 1 sobre el espesor total. Es decir, si a cualquiera de las cargas por unidad de longitud las multiplicamos por el recíproco del espesor total, lo que vamos a obtener son las componentes del tensor de esfuerzos globales. Claro, este tensor de esfuerzos globales en realidad pues no nos indica mucho porque no sabemos, eso no lo podemos comparar directamente con algo que nos diga si es mucho o es poco esfuerzo. Pero podríamos manejar o establecer unas ecuaciones semejantes a las que vimos cuando analizábamos una laminita. Porque en realidad estamos hablando ahora de un estratificado que se está comportando como membrana. De tal manera, pues lo mismo que les decía aquí, es decir, tenemos el tensor de las fuerzas por unidad, de resultantes por unidad de longitud en la superficie mediana. Si esto lo multiplicamos por el recíproco del espesor total, pues vamos a tener el tensor de esfuerzos globales. Y de la misma manera, si tenemos el tensor de esfuerzos globales y lo multiplicamos por el espesor total, lo que vamos a obtener pues es el tensor de las fuerzas por unidad de longitud. ¿Sí? Estas dos ecuaciones escritas de manera contractada pues son las que tenemos aquí y las que tenemos acá. Bien, de tal manera que ya tenemos la ecuación constitutiva, donde tenemos a las fuerzas por unidad de longitud en función de las deformaciones delta T y delta H. Bueno, pues entonces hacemos lo que dice esta ecuación, pues la multiplicamos por el recíproco, ¿sí? O sea, multiplicamos por el recíproco del espesor total y lo que vamos a obtener es algo como esto. En donde, obviamente, pues este componente, esta primer componente, pues va a ser justamente la matriz de rigidez global, es decir, va a ser una Q testada, que va a ser la matriz de rigidez global. N alfa va a ser una E alfa testada y N beta por 1 sobre S pues va a ser una E beta testada. Lo que vamos a tener aquí. Esta ya es una forma, la misma forma con la que habíamos expresado el comportamiento de una laminita, nada más que aquí ahora las propiedades las estamos representando por propiedades, bueno, globales, ¿no? Que estarían representadas por estas signos, por estas literales testadas, ¿sí? Y de la misma manera, pues obviamente, la ecuación de flexibilidad también la podemos tener de esa misma manera, ¿no? Esta la podríamos invertir, es decir, tener las deformaciones en función de los esfuerzos del delta y delta H. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Pues multiplicar toda la ecuación por el inverso de Q testado, pero Q testada, que es la matriz de rigidez global, si la invertimos, obtendríamos una matriz de flexibilidad global que sería esta S testada. ¿Sí? Esa S testada sería el producto de el espesor total, o sea, un escalar, por la matriz A. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos S testada por E alfa testada, pues lo que vamos a obtener son los coeficientes globales de expansión térmicos. Y si multiplicamos E beta testada por S testada, pues lo que vamos a obtener son los coeficientes globales de expansión higrométricos. Y de esta manera, pues tener la ecuación de flexibilidad como la habíamos visto para el caso de una laminita. Y de esta manera, si tenemos, por ejemplo, esta forma, de aquí podemos también
obtener las propiedades globales. Bueno, aquí, dudas, hasta aquí. ¿No hay dudas? Bueno. Entonces, de aquí podemos obtener también las propiedades globales. ¿Sí? Bueno, eso es lo que ya hemos visto, ¿no? Si la matriz A la multiplicamos por el inverso, el recíproco de el espesor total, pues vamos a tener Q global, Q testada, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se obtiene la matriz A? Pues de esta manera, ¿no? Si multiplicamos esta ecuación por 1 sobre S, pues lo que tenemos es esto que está aquí. En donde sabemos que ZK menos ZK menos 1 es el espesor de la capa K. ¿Sí? Ahora, este que está aquí lo podemos meter dentro de la suma. Y quiere decir que en cada término de la suma aparecería un coeficiente, un escalar, que sería la relación entre el espesor de la capa K y el espesor total. Esa relación sería equivalente a la fracción volumétrica que está ocupando la capa K dentro del estratificado. Ahora aquí tenemos E alfa testada, pues E alfa testada pues va a ser N alfa multiplicado por un escalar que sería el recíproco del espesor total. Entonces, de la misma manera, pues sustituimos aquí la ecuación, tendríamos esto que está aquí, ZK menos ZK menos 1, pues vuelve a ser el espesor de la capa K. De igual manera, aquí esto lo podemos pasar aquí adentro, y también tendremos la relación del espesor de la capa K entre el espesor total, que sería la fracción volumétrica que está ocupando la capa K dentro del estratificado. Y lo mismo para E beta testada. E beta testada pues sería igual a N beta por el recíproco del espesor total. Hasta aquí. Entonces esta ecuación la metemos aquí y lo que obtenemos es esto que está aquí. De igual manera, pues ZK menos ZK menos 1, pues es el espesor de la capa K. Si esto lo metemos aquí adentro de la suma, pues lo que representaría la relación E subíndice K entre E subíndice C, pues sería la fracción volumétrica con que la capa K está participando en el estratificado. Y entonces, pues aquí tendríamos, claro, la matriz de flexibilidades, si invertimos todo esto, E alfa por S es justamente los coeficientes de expansión térmica, E beta testada por S testada, pues es justamente los coeficientes de expansión higrométricos globales. Y a partir de esto podríamos establecer las propiedades globales. Es decir, vamos a suponer que si nuestro estratificado, así como está, y sabemos cómo se comporta, pues, ¿qué es el módulo de elasticidad en X? Pues el módulo de elasticidad en X ese se obtiene cuando ponemos en una probeta, supongamos que nada más tenemos un sigma X. Y entonces, al hacer eso, pues entonces quiere decir que del diagrama esfuerzo, que en este caso sería sigma X testada contra epsilon X testada, pues obtendríamos la pérdida. O sea, es decir, de este elemento S11, sabemos que va a ser igual a 1, pues 1 sobre el módulo de elasticidad en X, pero es el módulo de elasticidad en X global. De igual manera, podemos obtener la relación de Poisson global XY, o sea, nu XY testada, que va a ser la relación entre S21 y S11. También podemos obtener el módulo de elasticidad en Y, es decir, a partir del elemento S22, sabemos que S22 pues, va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad en Y global. Sabemos que también S12 va a ser igual a menos nu Yx entre el módulo de elasticidad en Y global. Por lo tanto, nu
Yx va a ser igual a la relación entre S12 y S22. Entonces de aquí vemos y obtenemos estas cuatro propiedades y del elemento S66, pues entonces vamos a obtener justamente el módulo de rigidez en corte GXY global del estratificado, haciendo el recíproco del elemento S66. Entonces de ahí ya podríamos obtener justamente las propiedades globales de este estratificado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Ahora vamos a ver su estratificado, el que tendrían ustedes. Vamos a regresar a ese estratificado. Vamos a convertir ese estratificado en un estratificado simétrico. ¿Está? En principio este fue su estratificado. Entonces vamos a transformarlo, son 18 capas. Quiere decir que entre la capa 8 y la capa 9, ahí está, perdón, entre la capa 9 y la capa 10, ahí está la superficie mediana. Entonces vamos a hacerlo simétrico. Entonces vamos a dejar las primeras 9 capas iguales, pero vamos a poner de la capa 10 a la capa 18 las orientaciones correspondientes a un estratificado simétrico considerando las primeras 9. Entonces quiere decir que la capa 10 tendría que tener 80 grados, la capa 11 va a tener 70, después menos 60, después 60, después menos 45, después menos 30, después 45, después 30 y finalmente 0. En este momento ya tenemos un estratificado simétrico. Y vamos a suponer que, para cumplir la condición, no le imponemos momentos vectores. Todo lo demás sí va a tener. Va a tener fuerzas por unidad de longitud, o sea, son fuerzas de membrana que se están aplicando ahí, delta T y delta H. Pero tenemos, ya con esto cumplimos las condiciones para tener un estratificado simétrico. Bien, entonces calculen pues todo lo demás, es decir, calculen su Q testada, su S testada, sus coeficientes globales de expansión térmicos, sus coeficientes de expansión higrométricos globales, eh, calculen sus propiedades globales, es decir, módulo de elasticidad en X, módulo de elasticidad en Y, relación de Poisson XY, relación de Poisson YX, módulo de corte XY, y calculen las deformaciones y los esfuerzos que se tendrían ahora haciendo esta consideración. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, pues a ver, háganlo.
Bien, dudas, dudas. Bueno, entonces, claro, este problema pues les va a llevar algún tiempecillo. Entonces, si no hay dudas, pues yo los dejo para que le avancen, ¿no? Entonces, nos vemos la próxima clase. Sí, profe, hasta el miércoles. ¿Sí? Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, cuídense.